Familia, buenos días. Aquí para compartir con ustedes las buenas nuevas, el Santo Evangelio, la palabra de Dios. Su amigo Tony Serna, dándole gracias a Dios primeramente por usarnos, por tenernos prestos para compartir su palabra y siendo obedientes al llamado. Gracias a ustedes por mirar y estar al pendiente de escuchar y mirar los mensajes y compartir. Dios tiene un propósito para todos. El mensaje de este día yo lo he titulado Amigos o enemigos de la cruz. Déjenme les digo que hay una realidad dentro de la iglesia. ¿Cuál es esta? Que hay muchos creyentes en Cristo, pero pocos los discípulos de Jesús. Y no es lo mismo. La Biblia dice que hasta el diablo cree. El diablo no es ateo. El chanclas también cree. Dice la palabra de Dios que los diablos también creen y tiemblan. Pero veamos a unos pasajes de la Biblia que he usado como fundamento y son dos pasajes referentes a ser o no ser discípulos, a ser amigos o enemigos de la cruz. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, la palabra de Dios nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en el libro que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 18 y 20, la palabra de Dios nos dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Señor, yo le doy gracias por su palabra, Padre, una vez más. Gracias por su amor, por su misericordia, porque usted es bueno, Señor. Yo quiero pedirle, Padre, que nos dé una mente abierta y un corazón receptivo para aprender de su palabra en este día, Señor. Úseme como instrumento suyo, Padre, que de mi boca solo salga palabra suya, no palabra de hombre, Padre. Yo me hago un lado para que me use como instrumento suyo, Señor. Use a su siervo con su Espíritu Santo, Señor. Se lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra discípulo viene del griego mathestes, que quiere decir aprendiz, es un alumno. En el contexto cultural de la época era muy claro, aprendiz es el que memorizaba las palabras de su tutor. Conocía el estilo de vida de su maestro, lo vivía y eventualmente se hacía tutor de otros. Un discípulo debía negarse a sí mismo y ser totalmente obediente a su tutor. Un buen ejemplo de tal relación es la de los filósofos griegos y sus seguidores, Sócrates, Platón y sus discípulos de la Academia Aristóteles. Otro ejemplo es el de Mahatma Gandhi, quien luchó con gran pasión para liberar a la India de la opresión británica. Su combate tuvo como base la resistencia pacífica y aunque sus discípulos trataron de aprender a no responder a las agresiones con violencia, la mayoría pudo negarse a sí mismo y someterse a los valores de su tutor.
Si ellos se sometieron a un hombre que tenía una visión netamente terrenal, ¿cuánto más debemos someternos nosotros a Jesús? Algunos querían seguir a Jesús, entendieron el costo de dar ese paso. Y es muy difícil, déjame que les digo que es muy difícil pagar el costo de seguir a Jesús nuestro Señor. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Nos dicen en San Juan en el capítulo 6, versículo 60, en la nueva versión internacional. Y aquí la palabra difícil se puede traducir también como severa. La palabra aceptarla se puede traducir también como obedecerla. Es decir, se trata de una enseñanza rigurosa, severa y que debe obedecerse. El versículo 61 en el libro de San Juan dice: Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les es tropiezo? Y aquí hablar entre dientes, la palabra murmuraban viene del griego honguso, que significa rezongar, gruñir una orden. En palabras sencillas podríamos traducir esta expresión como hablar entre dientes. Imagínese a un muchacho o a uno de sus hijos a quien se le ordena: saca la basura al patio. Ellos murmuran, ellos gruñen, hablan entre dientes rezongando porque no quieren hacer el trabajo. Así hay hermanos, hay unos que se dicen que son discípulos, siguen gruñendo y hablando entre dientes después de 20 años de andar en los caminos de Dios. Más que nada se parecen al chanclas que al maestro. En San Juan 16, versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Estos últimos no llegaron al final, no se graduaron. En el hebreo dice: si alguien se vuelve atrás, no será de mi agrado. Jesús dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal porque amó más al mundo y se volvió para volver a la ciudad de perdición, como si lo detrás valiera más que lo eterno. Jesús no engaña a nadie. Él nos dijo que no vino a dar paz, sino disensión, y seguir a Cristo te va a poner en disensión. ¿Vas a seguirles? La gran pregunta. Cuando Jesús dijo que la paz les dejo, mi paz les doy, estaba hablando de paz espiritual con Dios, no con el mundo. Nuestro problema es el pecado dirigiéndose a todos. Y declaró en Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Notemos a quienes llamó Jesús. A todos. Pero pregunto, ¿y cuántos responden? Algunos solamente. Otros vienen a Jesús por una sanidad, pero Jesús no está tan preocupado por su sanidad del cuerpo como por salvarnos del infierno. Acordémonos de los 10 leprosos que llegaron a Jesús por su sanidad. Solo uno regresó y dijo: tu fe te ha salvado. No fue sanado solamente, sino salvado. Otros llegan a Jesús porque les prometieron: entrégate a Cristo y Él solucionará tu problema en el matrimonio. Él no vino a solucionar los problemas del matrimonio. Esa es una verdad a medias. Implica un gran riesgo. Podemos acercarnos a Dios buscando una solución,
y no una salvación. Nuestro problema principal es que siempre venimos buscando a Jesús a ver qué le sacamos. Y por tanto, el problema fundamental de nuestros matrimonios es el pecado. Pero surge otra pregunta. ¿Y dónde se soluciona el problema del pecado? ¿Quién es el único que puede solucionar ese problema? Jesús, cuando nacemos de nuevo. La cruz no es solo un pasito que damos para llegar al bienestar. La cruz pesa toneladas y no todos estamos dispuestos a cargar con ella. Y alguno dirá, pero Dios es amor. Sí, pero la Biblia no dice Dios es amor, 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 amor. Tampoco dice Dios es misericordioso, 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 misericordioso. El único atributo de Dios que aparece repetidamente 3 veces es Dios es santo, santo, santo. Surgió otra pregunta. ¿Sabe qué quiere decir santo? Quiere decir que no tolera el pecado. ¿Para qué quiere un tremendo empresario lleno de éxito si está lleno de mentiras y de fraude y engaña a su esposa? ¿Para qué le sirve al Señor eso? Y como Él es santo, pues no lo puede recibir, obviamente. Pero Señor, obraba en tu nombre y tú me bendijiste, y no te conozco. Dios le contesta, no te conozco. Con razón muchos discípulos se fueron de Jesús. Volvamos al capítulo 6 de San Juan. Y mire, este pasaje es muy amplio. Quiero sintetizárselos. Aquí es un pasaje donde Jesús está con sus discípulos. Dice que se juntó una gran multitud rodeando a Jesús. Era un avivamiento. Esto es a lo que cuando hay una gran multitud y se congregan y están rodeados ante el predicador, lo llaman avivamiento. ¿Avivamiento? O avivo y miento. Dice la Biblia que el día de la multiplicación de los panes y de los peces había 5,000 varones, sin contar las mujeres y niños. Entonces, seguramente eran alrededor de 20,000 personas reunidas en torno a Jesús. ¡Qué avivamiento! 20,000 personas. Podrían decir hoy muchos, y seamos claros, las multitudes no son necesariamente señal de avivamiento. ¿Avivamiento? Avivo y miento. Pregunto, ¿cuántos de estos realmente eran discípulos de Jesús? Veía lo que la gente hizo cuando terminó de comer su sándwich de sardina. Dice la capítulo 6, versículo 24 de la Nueva Versión Internacional. En cuanto a la multitud, se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí. Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Dice, repito, en cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. En el contexto de este pasaje, la palabra buscar también se puede traducir como pedir. O sea que fueron a pedirle más a Jesús. Más sándwiches gratis. Por favor. En el mundo se dice que si ofrecemos cosas gratuitas, la gente no las valorará. Pero ese criterio no es válido en el reino de Dios. Hoy, con tal pretexto, algunos cobran por predicar la palabra y otros cobran por un milagro. Que la palabra de Dios no dice en el libro de San Mateo, dad lo que recibiste de gracia. Estos son corruptos.
El precio de nuestra salvación es tan alto que Jesús tuvo que regalarla. Pero fíjense, ¿se hartaron como animales? Dice la palabra de Dios, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguró que ustedes, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. En estos versículos la palabra comieron viene del griego fago, que implica que comieron, devoraron hasta saciarse. Las palabras llenarse viene del griego cortazo, que significa hartarse. Las dos palabras se usaban para hablar de animales. Podríamos leer esto así, se los parafraseo. Ustedes me buscan porque se hartaron y devoraron. Comieron como animales. Esas eran palabras ofensivas. Y tú, te pregunto, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu motivación? Respondiendo al maestro, ¿tú te imaginas a un estudiante reprendiendo al profesor en su primer semestre de clases? Eso no debería pasar. Sin embargo, aquí vemos a Pedro reprendiendo a Jesús. Dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás, nos dice Mateo 16, 21 y 22. Si no lo hubiera entendido más tarde, Pedro habría sido el precursor de la confesión positiva. De ninguna manera te suceda esto. Jesús le declaraba a sus discípulos todo lo que habría de ocurrir. Aquí lo vemos anunciándoles cómo iba a morir. Pero Pedro le reprende por tal declaración. No había entendido aún lo que Pablo le advertiría más adelante a Timoteo, que sufriría persecución. Pablo confesó negativamente lo que ocurriría a los cristianos. Hermanos, esa enseñanza de la confesión positiva viene nada más que de la carne. Mateo 16, 23 dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La palabra Satanás significa adversario. Cuando Jesús le llama a Satanás a Pedro, no está diciendo que éste sea el diablo, sino que le está llamando adversario, uno que está en contra de los planes de Dios. Imagínate si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro. ¿Dónde estaríamos ahora nosotros? Pedro estaba recomendándole no enfrentar al pecado en la cruz, no cumplir la misión que le encomendó el Padre. El hombre no piensa como Dios. ¿Amigos o enemigos de Dios? Dice Pablo en Romanos que cualquiera que anda en la carne se hace enemigo de Dios. Por tanto, el verdadero discípulo de Jesús debe dejar sus proyectos personales a un lado. Jesús nos enseñó a orar. Hágase hoy tu voluntad. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a desechar nuestros proyectos para tomarlos de Él. ¿Los de quién? Los de Jesús. Recuerdo yo muy bien cuando Dios me llamó a compartir su palabra. Yo no quería servir. Había observado la vida de los pastores y prefería ser un evangelista.
Yo prefería ir a hacer misiones, prefería ir a compartir su palabra al aire libre, pero no estar día a día compartiendo la palabra de Dios dentro de cuatro paredes. De hecho, empecé a imitar a uno que venía a la iglesia donde yo me congregaba en ese tiempo. ¿Han visto imitadores de Benny Hinn? Ahora hay un montón de hijines, pero no necesariamente hijines de Dios. Dios me dijo muy claro, tú me vas a servir compartiendo mi palabra. Y me preguntaba, ¿vas a hacer lo que tú quieres o lo que yo quiero? Yo me sometí y le pedí el don para hacer lo que él quería que yo hiciera. Y tú, te pregunto, ¿vas a hacer lo que tú quieres o lo que Dios dice? Hay que tomar la cruz. Dice Mateo 16:24, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En el contexto cultural de hoy, no entendemos muy bien el concepto de cruz, porque pertenece a otra época. Pero en tiempos de Jesús era muy claro que Jesús estaba diciendo, la cruz era el instrumento para el martirio que los romanos tomaron de los persas y de los asirios. El tomar la cruz era un sacrificio, implicaba padecer persecución. La cruz que llevamos hoy en realidad es pequeña y liviana, como un dije fácil de cargar. Pero la cruz de la que hablaba Jesús era pesada. Pregunta, ¿recuerdas cuando el profeta le avisó a Pablo que si iba a Roma sería golpeado y maltratado? Los discípulos le dijeron a Pablo que no fuera, pero él dijo, no me desanimes, estoy listo para poner mi vida. ¿Y tú, estás dispuesto a todo? Esa es la gran pregunta. Todos en estos tiempos, sin importar las circunstancias por las que estemos pasando, debemos estar dispuestos a seguir a Cristo. Y debemos estar dispuestos a todo, no importa lo que venga. Recuerden, estamos viviendo los postreros tiempos, los que están escritos en la palabra de Dios. Cuando haya alguien que venga y ponga fechas de que esto va a pasar, hace poco yo escuchaba a un falso profeta que estaba diciendo el día 17 de junio algo tremendo va a pasar, algo profetizando, falsos profetas. Si hay fundamento bíblico en alguien que esté compartiendo la palabra de Dios o que esté compartiendo algún pensamiento, si no tiene el fundamento bíblico, no lo escuchen. Amén. Quiero terminar con una oración diciendo, Padre bendito Señor, yo le doy gracias por su amor, por su misericordia, porque usted es bueno, Señor. Gracias porque usted ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Yo le pido que, Señor, y pongo en sus manos a todas esas personas que aún no lo conocen, Señor, que les dé esa oportunidad de que ponga en su camino a alguien que les comparta de su palabra, Señor, y que termine aceptándolo como su Dios, como su Señor, como su Salvador, Señor. Deles esa oportunidad, Padre. Yo sé que todos de una manera u otra la van a obtener, porque usted, Señor, ha sido paciente hasta el día de hoy y sabemos que usted ha venido a salvar al mundo, Señor. Le doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.